Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Jalapa les doy la bienvenida a nuestro segundo día, bueno, la segunda actividad del día, de hecho, de nuestra jornada académica. En este caso, algunos aspectos de proyectos sociales y los proyectos con una intención venida al maestro Marca. Estamos aquí pues muy entusiasmados por la, la, contigo. Tengo a bien leer un abstracto de tu currículum para que pues todos los que están en la audiencia te conozcan. Marcos, por la Escuela Nacional de Antropología Historia y maestro en Políticas Culturales y Management por la Universidad de Warwick en Reino Unido, donde se graduó con honores. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, Diseño, Planeación y Operación de Programas, Proyectación y Profesionalización en el Cultura, donde coordina sistemas estatales y gestor cultural. Entonces, Marco, pues esta es comenzar la charla contigo y pues me gustaría en este momento con este diálogo. Listo, pues muchas gracias, Guillermo. Creo que tengo un poquito de delay en el sonido, ¿verdad? Sí, gracias. No sé si tengo te escucho con cierto delay, pero bueno, espero que sea más bien una cuestión de mi internet. Nada más para revisar, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, maestro, lo escuchamos te bien. escuchamos bien. Perfecto, gracias, Guillermo, que te escuchaba con cierto delay. Muy bien, bueno, pues agradezco antes que nada pues, la invitación de la Universidad de Jalapa, pues para hablar un poco sobre la economía creativa y cómo digamos, cómo ha ido permeando en las políticas públicas, no solamente culturales, sino también económicas. Me pareció pertinente, digamos, hablar de estos temas, digamos, en el marco de estas jornadas, porque justamente las políticas públicas nacionales, incluso las del Estado y de muchos otros países, han buscado en el desarrollo social, pues como una alternativa a, digamos, al desastre en el que estamos sumidos de forma internacional después de esta pandemia que nos afectó tan fuertemente, pero que puso en evidencia pues que el sistema económico mundial pues tiene, digamos, serios problemas conceptuales y que lo que hace, pues más bien es exacerbar las diferencias sociales, las diferencias económicas. Entonces, en ese sentido, pues yo como funcionario de cultura e investigador, pues de toda la vida de las políticas culturales y más ahora en la vinculación que tiene el impacto económico que tiene para el desarrollo de las comunidades. Entonces, bueno, me parece que son como tres temas que son pertinentes hablarlo. Lo voy a dejar en un marco muy general, sin meterme como a precisiones vamos a decir, de acciones políticas de este gobierno o de los gobiernos pasados, sino que más bien lo preferí dejarlo en un nivel de lo conceptual y por ahí, bueno, pues les podemos dejar algún tiempo al final como para platicar un poco más de esto. Entiendo que el formato pues es más bien pues, como una charla informal, entonces, pero de cualquier manera me permití preparar un PowerPoint como para ir ilustrando los puntos de esta charla. Y les pediría entonces que me dieran permiso de exponerlo todo y después dejar al final el espacio para las preguntas y las respuestas. Entonces, voy a compartir entonces mi pantalla.
Y espero que ahí la estén viendo. Sí. Sí, pero la ven con todo. Ah, ahí está. Muy bien, listo. Pues entonces, lo que vamos a platicar en estos minutos que siguen tiene que ver con la cultura y la economía creativa en la Agenda 2030. Esto es un tema que, bueno, para los que no están en las políticas públicas o no están muy enterados de qué están haciendo los gobiernos internacionales y los organismos multilaterales con respecto a esta agenda, voy a dedicar un primer momento a explicar a qué nos referimos, qué es esto de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Y después me voy a enfocar a cuál es el papel de la cultura dentro de esta Agenda 2030 y finalmente cuál es, digamos, el aporte o el reconocimiento que se le da a la economía creativa en la Agenda 2030, cada una, bueno, pues explicando a qué me refiero. Bien, entonces empecemos por la Agenda 2030. La Agenda 2030 podríamos describirse como un marco, como una guía para las políticas públicas de todas las naciones que forman parte de la ONU. Es, digamos, una respuesta al reconocimiento que los objetivos de desarrollo del milenio que se tenían, pues, que se plantearon allá cuando dimos la vuelta al milenio en el 2000, en realidad se habían cumplido en parte. Se habían cumplido bien, pero se habían cumplido solamente para algunos. Es decir, todos los miembros de la ONU se plantearon que para el 2000 tendrían los gobiernos que apuntar para una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos del planeta. Sin embargo, lo que se vio es que los objetivos del milenio permearon solamente en algunos segmentos de la sociedad, solamente en algunos, particularmente en las ciudades, dejando atrás a buena parte de la población que no vive en las ciudades, que no tiene, digamos, que no tiene los niveles de educación, no tiene el nivel socioeconómico, no tiene el color correcto de piel, no tiene el sexo correcto, no vive en la ciudad correcta. Entonces, que había dejado a muchas personas atrás. En ese sentido, y además que como estaba enfocado en el desarrollo económico, pues el desarrollo económico tiene saldos terribles en lo social y en lo ambiental. O sea, no voy a andar mucho en esto porque pues, creo que es de todo sabido que si bien una fábrica nos puede dejar mucho dinero, nos puede dejar también, al mismo tiempo, curiosamente, mucha pobreza. Es decir, la riqueza se concentra en unos pocos, aunque tengamos la fábrica enfrente, y con un saldo ambiental que al final del día va a ser más costoso que la riqueza que nos podría haber generado esa fábrica. Entonces, en ese sentido, la ONU plantea una nueva agenda, la Agenda 2030. Es decir, tenemos 15 años para que las naciones del mundo nos pongamos al día y podamos dejar un modelo de desarrollo, es decir, las bases para un desarrollo que no le cueste y no la tengan que pagar nuestros hijos. En ese sentido, se plantearon 11, 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas distribuidas en estos 17 objetivos y 231 indicadores. Es decir, ¿cómo vamos a hacer? Si efectivamente, ¿cómo vamos a comprobar y demostrar que efectivamente estamos cumpliendo estas metas y que estamos aportando a estos objetivos de desarrollo sostenible? Antes de comentar cuáles son estos, es importante decir que hay una visión sistémica, es decir, hay un enfoque multidimensional sobre el desarrollo. El desarrollo no puede entenderse, como se hacía en el pasado, como solamente el desarrollo económico, y una vez que logras esto, todo lo demás sucede pues como en un efecto de cascada, ¿no? Si hay dinero, todo lo demás se resuelve. Pues creo que nuestro día a día demuestra que el que las naciones tengan mayor riqueza no significa que sus ciudadanos no estén exentos de que estemos al borde de una debacle ambiental y que haya
una distribución de la riqueza inequitativa. No hay que ver más que nuestro vecino del norte. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar sus ciudades, la cantidad de personas que viven en las calles es impresionante, incluso en las ciudades, en las capitales, ¿no? Estoy hablando de Washington, de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles. De verdad, de cualquier ciudad, por importante y económicamente, digamos, una potencia, la potencia económica que sea, tiene un saldo de pobreza, una inequidad en cuanto a la distribución de la riqueza que incluso para los estándares latinoamericanos sorprende. México es otro buen ejemplo. México es la economía número 14 de este gran planeta y sin embargo somos de los países, somos el país de Latinoamérica que tiene la mayor desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza. Es decir, tenemos la economía número 14 y sin embargo cerca del 60% de la población mexicana vive en la pobreza. ¿Cómo se explica esto? Pues porque hemos metido todo, digamos, todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de la riqueza. Bien, en ese sentido, la Agenda 2030 plantea 3 principios básicos. La integralidad, es decir, el desarrollo debe ser para todos, para todas, sin importar edades, sin importar sexo, sin importar ubicación geográfica, sin importar educación, debe ser para todos. Es universal, es decir, estos no son objetivos que solamente es para los países pobres o en desarrollo. Estos son objetivos a los que se tiene que apegar también los países del norte global. Por eso me gusta mencionar el caso de Estados Unidos, que si bien es la primera economía del mundo, también es una economía que genera una gran cantidad de pobres al interior de su territorio, y además es el país, junto con China, curiosamente los más ricos, que más contaminan. Entonces, pues claramente estos objetivos no se pueden limitar solamente a los países del sur global. Y tiene el principio de no dejar a nadie atrás. Los objetivos de desarrollo del milenio tenían o demostraron tener digamos, este error de fondo, o digamos tener un saldo negativo, porque había generado una gran cantidad de riqueza y de desarrollo económico, y había dejado a miles y a millones de personas, o billones de personas alrededor del mundo, sin acceso a estos bienes. Bien, entonces lo que propone entonces esta agenda es un marco de acción universal, o sea, todos los gobiernos, todos los individuos, propone con el propósito entonces de poner fin a la pobreza extrema, a luchar contra la desigualdad y la injusticia y para proteger nuestro planeta en términos ambientales. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se adhirieron a este llamémosle pacto. En tanto, creo que está por todos reconocido que si no hacemos algo pronto, esto se nos va a salir de las manos en términos de la mayor cantidad de pobres que sigue habiendo en el mundo y con respecto a la distribución de la riqueza que se concentra en unos pocos países y dentro de esos países en unas pocas familias. Y en ese sentido, pues la responsabilidad, a diferencia también de los objetivos del desarrollo del milenio, donde pareciera que eran los gobiernos los únicos responsables, aquí también se hace el reconocimiento que para que esto funcione, para que esta Agenda 2030 pueda ser plausible en sus objetivos dentro de 15 años, debemos participar los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil organizada. Y por sociedad civil organizada, pues me refiero a las agencias de investigación, a las ONGs, a las asociaciones civiles, a las universidades. Bien. Entonces, establece, como ya dije, establece terminar estas tareas pendientes que quedaron de los objetivos de desarrollo del milenio. Entiende que tenemos todavía grandes desafíos por resolver y que tenemos un plazo muy, muy corto para cambiar la forma en que conducimos las políticas públicas y en las que el modelo económico actual nos ha llevado. 15 años, realmente es muy, muy poco. Pensando que llegar aquí
nos tomó, pues vamos a decir, desde la Segunda Guerra Mundial, que hubo, digamos, este impacto del neoliberalismo, para acá, pues han pasado ya varias décadas. Bueno, pues tenemos solamente 15 años para resolver esto. Es un reto enorme y, bueno, los gobiernos de los países, y más adelante voy a hablar también de los gobiernos estatales e incluso municipales, se han ido, vamos a decir, inspirando o apegando cada vez más a esta agenda para lograr tener un impacto positivo en el desarrollo de sus comunidades. Bien, como dije entonces, aquí se tiene un enfoque sistémico, por lo cual la agenda se concibe en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales. Bien, los 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar al mundo, dice la ONU. No me voy a detener en todos, habría que hablar mucho de cada uno. Nada más quiero centrar nuestra atención en el número 4, el de educación de calidad. En el número 8, trabajo decente y crecimiento económico. En el número 11, perdón, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. Y, por supuesto, en el de vida de ecosistemas terrestres, que tiene que ver más con el medio ambiente. Me voy a centrar en estos porque son donde la cultura y la economía creativa pues tienen una mayor incidencia. Bien, empecemos entonces por la cultura con respecto a estos objetivos. Si ven, me voy a regresar. No hay un objetivo de desarrollo sostenible con respecto a la cultura. Yo cuando empecé a meterme en estos temas, pues me sorprendió. Dije, bueno, pero es que, o sea, pues, evidentemente la cultura tendría que ser, así como está la educación, así como está la salud, así como está el medio ambiente, pues yo consideré cuando empezaba que tendría que haber un objetivo destinado a la cultura y al desarrollo cultural. Posteriormente entendí que aquí lo que me estaba traicionando es que yo como funcionario público en el sector cultural, pues no me veía representado. Es decir, bueno, ¿y es que acaso la cultura no importa dentro de todo esto? Bueno, además, siendo antropólogo, pues me pareció una responsabilidad pensar que no debiera establecerse un objetivo particular para la cultura. Sin embargo, ya conforme me fui metiendo más en esto y leyendo más sobre cuál era el sentido que se le daba a la cultura, vi que en realidad es el enfoque que se le da dentro de la Agenda 2030, es un enfoque que se asemeja mucho al enfoque antropológico. Es decir, un enfoque donde la cultura permea absolutamente todas las formas en que nos relacionamos, en que pensamos, en que nos percibimos los seres humanos en nuestras relaciones sociales. Este enfoque antropológico pues concibe a la cultura como un todo que nos rodea y un todo, digamos, que nos permite pensarnos a nosotros mismos y pensar al otro y pensar nuestro papel y nuestra función como personas y como individuos con respecto a esquemas más grandes. Llámese la familia, llámese la pareja, llámese la ciudad, llámese la comunidad, llámese la Grey religiosa, llámese el partido político. Todo esto está entonces permeado por la cultura y en ese sentido está entendida la cultura como una suerte de eje transversal que atraviesa cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. La cultura entonces ha mostrado ser, digamos, un habilitador muy, muy poderoso para los países de desarrollo sostenible en términos de políticas públicas. Es decir, difícilmente podremos tener un cambio de paradigmas si no cambiamos la forma en que concebimos nuestras relaciones sociales, el significado que le damos a nuestras relaciones sociales. Y esto es precisamente lo que hace la cultura. En ese sentido, pues también la cultura no solamente es un eje, digamos, transversal, sino que ayuda a cambiar o más bien a llenar estos vacíos de implementación.
Piensen ustedes en algo como el medio ambiente. Bueno, claramente tendríamos que tener un cambio cultural con respecto a la forma en que consumimos, la forma en que producimos y la forma y el valor que le damos a nuestro medio ambiente. Estos son aspectos que no solamente basta cambiar las leyes, cambiar los modelos económicos, también tiene que haber un cambio de mentalidades de por qué estamos haciendo esto. Y ahí la cultura pues tiene un valor, digamos, primordial. También voy a estar dando algunos ejemplos con respecto a lo que la pandemia nos dejó de saldo, algunas enseñanzas, algunos aprendizajes en cuanto a políticas públicas. Y con respecto a la cultura, pues lo que mostró es que ayudó a crear, digamos, a que los individuos y las comunidades tuvieran una mayor resiliencia. Particularmente porque, pues, primero, pues nos tuvimos que quedar en nuestras casas, tuvimos que aprender a trabajar distinto, tuvimos que aprender a relacionarnos distinto. Ya de esto se ha hablado mucho y se seguirá hablando seguramente durante varios años, cuál ha sido el impacto, digamos, de estos 2 años. Pero en términos de políticas públicas culturales, lo que nos mostró es que eran una alternativa justamente para no quedarnos aislados y poder sobrellevar las dificultades del día a día. Como un dato curioso, yo trabajo en el Instituto Veracruzano de la Cultura y justamente estábamos haciendo un estudio de cómo se comportaron nuestras redes sociales en 2019, 2020 y 2021, y fue verdaderamente notorio el consumo en nuestras redes sociales en el 2020. Estoy hablando que se duplicaron, donde teníamos, nosotros medimos el alcance de nuestras redes sociales y vimos que en el 2020, pasando marzo, se duplicó llegando a cerca del 1,5 millones de personas, digamos, en nuestras mediciones de alcance. Con respecto al 2019, donde apenas tenemos como 571,000, si mal no recuerdo. Y después hubo un decremento prácticamente en el 2021, donde nos regresamos a algo muy parecido a lo que ya teníamos antes de la pandemia. Es decir, lo que sabemos todos es que durante estos meses de confinamiento nos volcamos a las redes, y nos volcamos a las redes no solamente para poder seguir trabajando y seguirnos comunicando, nos volcamos a las redes para mantenernos, para consumir sobre todo entretenimiento. Es decir, consumimos música, consumimos películas, consumimos libros, consumimos conciertos, consumimos teatro, empezamos a consumir cultura de formas que, o sea, que parece que estábamos como ávidos, ¿no? Era un poco lo que nos mantenía acuerdos. Y esto fue muy notorio en el consumo de todos los contenidos que nosotros tenemos en las redes sociales del instituto y de sus distintos recintos. Entonces, claramente había una gran necesidad y en ese sentido, pues el IBEC respondió prácticamente enfocando todos sus esfuerzos y todos sus recursos, pues a crear una cantidad muy, muy importante de contenidos, de manifestaciones culturales y artísticas, pues muy, muy diversos. Pues prácticamente se quintuplicaron los contenidos y se duplicaron los consumidores. Bien, también regresando a los objetivos de desarrollo sostenible, la cultura también ha demostrado ser una fuente para reforzar nuestras identidades y también para la innovación y la creatividad. Aquí ya nos vamos a ir decantando un poco hacia el tema económico y la relación que tiene con la innovación y la creatividad. Bien, me interesa a mí personalmente el tema de la creatividad y la cultura en su aspecto económico porque tiene digamos, este doble impacto. No solamente, pues por supuesto, los recursos o la riqueza que genera y el trabajo, sino que nos ayuda, digamos, a comunicar
las expresiones del ser humano, ¿no? Del ser. Nos permite dialogar y nos permite además entendernos a nosotros mismos y al otro. Estos son productos, estos son servicios, ¿no? Es decir, son cosas que pagamos. Piensen ustedes cuando van y compran un libro, cualquier libro, y tienen algún tipo de revelación o algún tipo de placer en la lectura o algún tipo de comprensión mejor. Bueno, ustedes pagaron por ese dinero, o sea, fue un acto económico. Ustedes fueron y compraron, así como compran una lata de chícharos en el Oxxo. Ustedes dieron un billete y recibieron un producto. Ese producto ustedes lo consumieron, así como también se consumen los chícharos que estaban en esa lata. Sin embargo, a diferencia de los chícharos, algo sucedió en ustedes después de haber leído ese libro. Ese algo va a quedar con ustedes para el resto de su vida. Ese algo que pensaron, ese algo que sintieron, ese algo que comprendieron, ese sentimiento o ese pensamiento que les provocó ese libro, va a modificar sus conductas, poquito o mucho. O sea, puede decidir cosas tan importantes como la carrera que elijo. Seguramente muchos de ustedes en algún momento tuvieron que tomar una decisión y muy probablemente esto estuvo mediado por los productos culturales a los que tuvieron acceso. Había una gran biblioteca en su casa, no había libros en su casa, les fascina el cine, nunca les interesó el cine, podían acceder a los teatros y museos, no había teatros y museos de donde yo provengo. Entonces, pues claramente esto nos va perfilando para tener cierto tipo de consumos y el valor que se le da. Bien, o bueno, más bien, o tal vez algo más cercano, ¿dónde decidieron pasar sus vacaciones? ¿Se fueron a la playa o decidieron irse a Guanajuato, donde no hay, pues digamos, pues no hay mucha playa y no hay este tipo de turismo? Y sin embargo, algo tiene Guanajuato que nos pareció pues, una buena opción para pasar nuestra Semana Santa. Básicamente lo que ofrece es un montón de opciones culturales. Es decir, que independientemente de estas transacciones meramente económicas, hay un algo que tiene la cultura que pues, nos permite sentirnos más, me gusta decirlo así, nos permite sentirnos más vivos. Bien, dentro de este complejo, que sería la economía creativa, pues por supuesto, alguien tiene que ser el proveedor de estos servicios y estos productos culturales. Ahí es donde encontramos a las industrias creativas. Bien, nada más como para ir cerrando este tema de la cultura y de los objetivos de desarrollo sostenible, la ONU hizo en el 2021 un estudio para ver qué tanto influía la cultura, o qué tanto se concebía a la cultura como parte de las políticas de desarrollo de 47 países. Resulta que el 63% de estos 47 países sí le dan un alto valor a la cultura como parte de sus políticas de desarrollo. No solamente es generar más empleo, no solamente es crear más carreteras y tener mejores escuelas, es qué vamos a hacer, cómo podemos hacer que la cultura trabaje a favor, digamos, del desarrollo, de la mejoría en la calidad de vida de las personas. Como dije antes, entonces son estos 5 objetivos de desarrollo sostenible en los que la cultura mayormente incide. Digo, porque es muy fácil, digamos, en realidad podríamos hacerlo con todos, pero digamos, en estos 5 objetivos de desarrollo sostenible es donde podemos ver con más claridad el impacto que tiene. Entonces, el 4, como ya dije, educación de calidad. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. Esto es particularmente importante para las empresas culturales y creativas. 10, la reducción de desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y 13, acción climática. Bien. Regresando al tema de los saldos que tuvo la pandemia, la crisis mundial, por supuesto pegó en absolutamente todos los sectores económicos, pero el sector cultural probablemente fue de los más golpeados porque literalmente nos quedamos sin públicos. Los públicos con los que nos quedamos se volcaron a lo digital
Y como ya todos sabemos, pues en realidad lo digital deja muy poco en términos de cuando eres un creador cultural o un artista. Es decir, una vez que ustedes pagaron sus suscripciones a Netflix o a Amazon o a Spotify, ¿cuánto de ese dinero llegó a los creadores culturales? Pues en realidad muy poco. Como todos sabemos, Spotify pues, es una gran plataforma para la divulgación y la difusión, pero es un muy mal negocio para la gran mayoría de los músicos que ponen ahí sus canciones. Ni se diga, digamos, de todas las personas que sigan a las artes escénicas. Si no hay escenarios, pues difícilmente alguien va a pagar un boleto. Yo estuve, por ejemplo, viendo, me interesó ver cómo funcionaba el teatro en las redes, y bueno, lo que me di cuenta es que a inicios de la pandemia, bueno, ahora ya ha cambiado, pero a inicios de la pandemia, realmente nadie sabía cómo hacer teatro para hacerlo online, para hacerlo streaming, ¿no? Entonces parecía que ponían ahí una cámara, un teléfono celular, y pues resulta muy aburrido ver teatro a través de un teléfono celular. Lo que se perdió entonces del sector se estima en 750,000 millones de dólares en todo el mundo, y más o menos 10 millones de puestos de trabajo. En México no nos fue mejor. Probablemente nosotros le estamos pegando más hacia el 40% del impacto que tuvo. La pandemia, pues entonces, impactó en términos de que expuso las vulnerabilidades preexistentes, en términos de que, por ejemplo, ningún o muy pocos actores de teatro pues, tienen un contrato que les siguiera pagando si no había funciones. No hay protección entonces para los artistas y los profesionales de la cultura. Mostró el predominio de esta economía informal. Hay una gran dependencia del turismo, y como todos sabemos, pues el turismo se paralizó prácticamente en todos los países. No había conocimiento de cómo aprovechar las oportunidades digitales. Fue un aprendizaje pues, a golpes, lo que tuvimos tanto las instituciones como los creadores. Y fue muy claro el impacto, la importancia que tiene la cultura en otros ámbitos que no son tan obvios, particularmente el del turismo cultural. Recuerdan ustedes en lo más álgido de la pandemia que venían los periodos de vacaciones y todo el mundo nos preocupábamos, decíamos no es posible, y las playas estaban repletas. Era muy impresionante para todos, me parece, la forma en que la gente se fue a las playas porque le pareció que era más sano, probablemente porque estaba en el aire libre. Pero las otras ciudades que no tenían este tipo de opciones, las otras ciudades que viven del turismo, repito, como Guanajuato, por ejemplo, Taxco sería otro buen ejemplo, o aquí mismo los sitios arqueológicos, vamos a decir Papantla, ¿no? Donde está el sitio arqueológico del Tajín, pues vacíos. Entonces, claramente, la cultura pues es el motor del desarrollo para este tipo de turismo. Si no hay entonces un desarrollo cultural o digamos o una atención a este sector, pues difícilmente un sector tan importante como el turismo, en un estado de Veracruz particularmente, pues no obtiene ninguna oportunidad. Bien, pasemos entonces a la economía. Justamente el día de ayer incorporé esta lámina porque el día de ayer fue el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, así establecida por la ONU, y justamente pues con la intención de llamar la atención sobre el papel que tiene la creatividad y la innovación para el desarrollo de las comunidades. Bueno, pasemos ahora para ver cómo se relacionan la cultura, la economía y las políticas públicas. Voy a hablar un poco ahora de lo que es la economía creativa, que es un tema que, aunque lo consumimos diariamente, cada vez que prendemos la televisión y estamos viendo una película a través de alguna plataforma,
pues ahí estamos, por supuesto, estamos pagando, ¿no? Y gracias a esto que pagamos, pues se hacen series y se hacen películas, y hay una gran cantidad de personas que hacen desde el sonido, los efectos especiales, las actuaciones, los guiones, vaya, el catering de todas estas personas. Es decir, hay una gran derrama económica cada vez que apretamos el control de la tele. Pero bueno, este es uno muy evidente, pero también cuando vamos escuchando música, vamos escuchando, qué sé yo, un podcast en nuestros autos, eh, cuando salimos a la calle, bueno, cuando decidimos irnos a comprar algo de ropa, pues decidimos comprar ropa que esté de moda, ¿no? Es lo que está en las tiendas, que es lo que está de moda. Y todo esto pues tiene que ver con la economía creativa. El diseño, cada vez que vemos un anuncio, cada vez que pensamos en algo de cómo nos están vendiendo algún producto o un servicio, pues también tenemos ahí economía creativa. Cada vez que pagamos un boleto para ir al cine o para entrar al teatro, cada vez que entramos a un museo, también ahí hay economía creativa. Cuando compramos un libro, bueno, así me podría extender en cualquier cantidad de ejemplos. Básicamente, las actividades económicas y del conocimiento que tienen como base el talento, la creatividad y la cultura como base, digamos, de su modelo de negocios. En ese sentido, entonces, la economía creativa es un sector muy, muy dinámico de la economía mundial en términos de generación de ingresos, de creación de empleo y de ingresos de exportación. México, por ejemplo, tiene un saldo negativo en buena parte, digamos, del déficit comercial, así decirlo, entre nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Es muy tangible en muchísimos ámbitos económicos. Sin embargo, tenemos uno en el que siempre tenemos un saldo positivo, y es que resulta que México exporta cantidades inmensas de artesanía. Casi no importamos artesanía. Claro, podrían decir, bueno, y la China, y la India, y la guatemalteca. Bueno, sí, todo eso, por supuesto, llena nuestras calles y nuestras tiendas, pero en términos de artesanía, por ejemplo, es un ámbito que a mí me da mucho gusto reconocer. Tenemos un saldo muy, muy positivo en términos de que exportamos artesanía o sea, muchísimos países del planeta. Y pues si ustedes tratan de pensar, bueno, ¿cuál fue la última artesanía, vamos a decir, norteamericana que compraron? Cuesta trabajo. Y si uno va, pues digamos, a cualquier eh, casa en Norteamérica de personas que tengan por costumbre hacer turismo, que han venido a México, muy seguramente van a encontrar alguna cerámica, algún textil, un sombrero charro si quieren. Pero bueno, tenemos entonces un gran potencial de crecimiento económico a través de estas exportaciones. Bien, como decía, las industrias creativas es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Generan alrededor de 2.250 billones, perdón, aquí me equivoqué, billones de dólares. No, pero son millones de dólares en impuestos y 29.5 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Esto, pues, por supuesto, tiene que ser aprovechado por muchas naciones, que México, por supuesto, entre ellas, que ven en las industrias creativas un potencial de crecimiento muy importante. En ese sentido, actualmente la economía creativa sigue siendo uno de los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial. Son los que probablemente más rápido se están recuperando del bajón, digamos, en el crecimiento económico que tuvo el planeta. Piensen ustedes nada más en las plataformas que consumimos, y es que todos los días crece. O sea, no hay ninguna de estas plataformas que tenga cada vez menos usuarios. Es exponencial el crecimiento, ¿no? La forma en que estamos consumiendo productos culturales es, o sea, con una avidez que probablemente no se había visto antes porque no teníamos la posibilidad de acceder a todo lo que podemos acceder ahora. En un estudio del 2005,
Se cree que la economía creativa responde al 3% del Producto Interno Bruto del planeta y genera alrededor de 30 millones de empleos. Y también, como notan, en el 2021, la ONU dedicó ese año como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Entonces, como ven, la ONU se toma muy en serio este asunto de la economía creativa como un factor indispensable para el desarrollo sostenible. Digamos, en un sector como más visible, aquí ya les he venido hablando del turismo cultural. Por ejemplo, se cree que el turismo representa el 10.4% del PIB mundial. Y dentro de el turismo cultural justamente es uno de los más importantes, es el 40% del turismo mundial. Pues a los que nos gusta pueblear, salir a conocer otras ciudades y demás, dentro de nuestro mismo estado, otros estados u otros países, pues ¿a qué vamos? A conocer la cultura. Claro, vamos pues, si podemos, pues a solearnos un poquito, pero realmente lo que vamos es a conocer la cultura de otros lugares. Entonces, el 40% del mundo está representado, del turismo, está representado justamente por este turismo mundial. Por lo cual, al momento en que la pandemia nos hizo recluirnos en casa, pues no es de extrañar que el turismo se derrumbara, fue uno de digamos, de los sectores que mayor repercusión tuvo la pandemia en ellos. Bueno, este reconocimiento, digamos, de la cultura para el desarrollo sostenible ha motivado cambios importantes en la forma en que los bancos regionales de desarrollo, por ejemplo, el que más, digamos, el más evidente tal vez para México, es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dedicado ahora muchos esfuerzos para fomentar lo que ellos han denominado la economía naranja, que es justamente pues todos estos productos y toda esta riqueza que se genera con base en la creatividad, la innovación y la cultura. Economía naranja, economía creativa son sinónimos. Si por ahí lo escuchan, bueno, pues básicamente eso es de lo que están hablando. Algunos otros organismos internacionales también dedican ahora una parte importante de sus recursos para fomentar a este tipo de economía y a este tipo de empresas y de emprendimientos. Decía yo que pues la cultura no forma parte de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, en el objetivo 11, que es el que tiene que ver con ciudades y asentamientos humanos sostenibles, sí hay un subobjetivo que tiene que ver muy claramente con la cultura. Esto es porque se entiende que para las ciudades y las comunidades, la cultura es muy importante para hacerlas más inclusivas, más seguras, más resilientes y más sostenibles. Entonces, en ese sentido, pues las ciudades le apuestan mucho a su sostenibilidad y en ese sentido, pues tienen que hacer una inversión importante en la cultura. Como nota al margen, seguramente tal vez algunos de ustedes saben que Jalapa el año pasado entró a formar parte de esta red de ciudades creativas de la UNESCO. Hay 246 ciudades en 80 países y ahora Jalapa a partir del año pasado es la ciudad creativa de la música. Hay otras ciudades creativas de la música en México, por ejemplo Morelia es una de ellas, y hay, si mal no recuerdo, 11 ciudades creativas mexicanas que forman parte de esta red. Bueno, pues lo que se demostró es que estas ciudades, cuando tenían políticas públicas y recursos, y había un manejo, digamos, de sus recursos culturales, de sus recursos humanos y de sus recursos ambientales, había un mayor desarrollo y una elevación de la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, las ciudades, por ejemplo, las ciudades de diseño de la UNESCO, en México es Puebla, ciudad de diseño, y también lo es Guadalajara.
Promueven mucho la reutilización de edificios históricos con fines habitacionales y aprovechan la cultura en los espacios públicos para promover. Perdón, también la Ciudad de México, por supuesto, es ciudad creativa de la música. Y para las personas de más edad que conocieron el centro histórico, vamos a decir, hace unos 20 años, y ver el centro histórico de la Ciudad de México es otro lugar. El centro de la ciudad era un lugar donde no querías que te agarrara la noche, porque era verdaderamente peligroso, descuidado, sucio, maloliente, y todo el mundo pensaba, qué hermosos edificios, pero ya es de noche, hay que salir de aquí. Y ahora al contrario, es más bien, ya es de noche, es el mejor momento para disfrutar la ciudad, el centro de la ciudad. Esto es parte, digamos, de lo que las ciudades creativas eh, permiten, digamos, como recuperar la transitibilidad, la seguridad y el bienestar, digamos, de estos espacios. Bueno, aquí puse una referencia que me pareció importante, que es el de Cities, Culture and Creativity, Leveraging Culture and Creativity for Sustainable Urban Development and Inclusive Growth. Este es un texto de la UNESCO. No lo encontré en español. Seguramente debe existir, pero bueno, no lo he ubicado. Esto fue un texto publicado por la UNESCO y el Banco Mundial en el 2021, donde justamente se establece el que me voy a salir de él. No, yo quiero salirme. Stop sharing. Okay. Ahí estamos. Justamente es un documento pues, que establece la relación que puede tener para el desarrollo social la inversión que pueden hacer los gobiernos y las empresas en sus industrias culturales, sus industrias creativas, y reconocer entonces que estas industrias no son, aunque he estado dando ejemplos de como Netflix o Spotify, en realidad pasan por el despacho de diseño, pasan por la tienda de artesanías, pasan por el lugar, digamos, que tenemos aquí enfrente de nuestra oficina, que es una cafetería, pero que además tiene un espacio de exposiciones, pasan por el pequeño foro, es el lugar donde vamos en la noche y de pronto hay un grupo artístico, pasa, digo, por la ropa que compramos, por el tipo de moda que queremos adoptar, pasa por los libros que estamos comprando. Todo esto, entonces, al formar parte de las industrias creativas, pues claramente es un buen, digamos, es una buena inversión en términos de que no solamente mejoran mi calidad de vida, sino que mejoran mi calidad, digamos, como individuo, sino que mejoran la calidad de vida de las comunidades y de las sociedades. Además de, al mismo tiempo, pues, permitir un tipo de desarrollo que tiene un impacto ambiental bastante menor al de cualquier otro tipo de industria, y nos da satisfactores que van mucho más allá de lo meramente material. Entonces, bueno, pues ya en conclusión, quisiera decir que actualmente estos objetivos de desarrollo sostenible pues, digamos, guían buena parte del Plan Nacional de Desarrollo, también del Plan Veracruzano de Desarrollo y cada vez más de planes municipales de desarrollo. Entonces, los funcionarios públicos estamos obligados a conocer muy bien, a implementar, a aportar, digamos, el cumplimiento de estos objetivos. Y en nuestro caso, o en mi caso como funcionario del IBEC, pues tengo que reorganizar o, digamos, o reorientar muchos esfuerzos, vamos a decir, muchos esfuerzos y muchos recursos para asegurar que esto se logre. Y en ese sentido, pues me queda claro que en la medida en que nosotros como institución, como IBEC, logre sus objetivos, también estamos aportando a la creación de empleo, a la creación de riqueza, a un mejor medio ambiente y digamos, ya que la educación no se quede meramente en las aulas de las escuelas, sino que sea un ejercicio continuo
pues a través de la lectura, a través de acceder a películas, tal vez no, bueno, tal vez no necesariamente las de superhéroes, pero al menos películas que nos permitan pensar y reflexionar un poco más. Pues básicamente cualquier tipo de consumo que tengamos que tenga que ver con lo cultural. Estamos mejorando entonces nuestra calidad de vida, el respeto, digamos, que debemos de tener hacia la diversidad cultural, la tolerancia hacia otras manifestaciones que puede ser que me resulten ajenas y extrañas, e incluso pues, erróneas, pero me ayudan a tener un mejor diálogo, a no pensar que hay una verdad absoluta, y en ese sentido que hay muchos modelos de crecimiento, hay muchos modelos de crecimiento social y de crecimiento económico y de crecimiento humano. Y en ese sentido, bueno, pues la cultura, como decía yo al principio, pues es un eje transversal que pues creo que es de esas pocas áreas que sí, nunca puede haber menos cultura, ¿no? O sea, no creo que exista alguien que diga, pues ojalá no hubiera teatros, o alguien que diga, ojalá no hubiera cines, o ojalá no hubiera música. Yo creo que todos los seres humanos de este planeta siempre queremos más, porque cuando accedemos a ellos, los consumimos, nos hacen bien, nos hacen sentirnos más integrados, más satisfechos y pues, en conjunto creo que mejores seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quisiera, lo que quise platicar con ustedes. Espero que les haya causado algo de interés conocer más sobre esta Agenda 2030, sobre el papel que tienen la economía creativa, las empresas culturales y creativas, y cómo todo está en realidad relacionado. Hay que tener una visión sistémica, pues porque al final del día, cualquier transacción económica pues está digamos, definida o comprendida desde una cierta perspectiva cultural. Entonces, bueno, pues sí hay que apostar entonces al desarrollo sostenible, como dije, parte desde la academia, desde las universidades, desde la investigación, desde la empresa y por supuesto desde los gobiernos y de forma muy importante, desde la sociedad, desde los individuos. Entonces creo que sí todos podemos aportar un poco y creo que nuestra aportación será mucho mejor si tenemos una comprensión más global de cómo estamos tratando de reorganizar el planeta para poder salir vivos de él, por así decirlo. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Marco. Pues la verdad es que ha sido un recorrido bien interesante el observar cómo es que estos objetivos del desarrollo sostenible efectivamente están bajando a las agendas regionales, estatales, ¿no? Yo aquí quisiera a lo mejor pues aprovechar el espacio que tenemos contigo para preguntarte sobre el ejercicio que has hecho, por ejemplo, voy a describirlo así, como mapeo dentro de la iniciativa del mercado de empresas culturales, que fue uno de los proyectos que considero, pues bueno, es un ejemplo, un parteaguas de lo que se ha venido trabajando en este momento. Y si esa experiencia, ¿habría algún tipo de industria creativa que sobresalió, ya sea porque no había participado en estas dinámicas o porque la propuesta, no sé, tal vez ya sea en cuestión de contenido o en cuestión de la forma en la que están estructurados, llamó tu atención en ese ejercicio? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues antes que nada decirle que los resultados de este estudio que se realizó por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura está disponible en la página. Hay un botón que ahí se llama Empresas Culturales y el resumen de esta encuesta que se realizó, pues ahí está disponible. Antes de pasar así como algunos de los datos, quisiera decir que de acuerdo a la cuenta satélite de cultura que tiene INEGI, es decir, así como que el INEGI que tiene, como que de pronto se pone unos lentes para observar solamente algunos aspectos, digamos, de la economía,
y crea estas cuentas satélites. Una de ellas fue la cuenta satélite de cultura que se creó en el 2014. Bueno, de acuerdo a la cuenta satélite de cultura, hoy por hoy, dentro del Producto Interno Bruto, aproximadamente el 1.7% del Producto Interno Bruto corresponde a la economía cultural. Ahora, aquí hay que tener cuidado de poder distinguir entre economía cultural y economía creativa, porque en la economía cultural, por ejemplo, entra todo lo que hacen las universidades. Por ejemplo, piensen ustedes en todo el dinero que invierte la Universidad Veracruzana en cultura, en mantener a sus grupos artísticos, en mantener sus espacios culturales, en tener sus talleres libres en muchas ciudades. Es decir, todo esto aporta, sin embargo, no forman parte de la economía creativa porque son universidades. Entonces, habría, digamos, esto es solo un ejemplo como para poder diferenciar que no son sinónimos. Pero bueno, en esta cuenta satélite de cultura, donde sí se incorpora justamente el papel de las universidades o de los gobiernos, que tampoco somos industrias, pero también invertimos un montón en el sector cultura. Al menos el gobierno del estado de Veracruz invierte cerca de 95 millones de pesos cada año, pues en temas culturales. Entonces, que ya sumado con todo el resto del país, pues ya va juntando una buena cantidad. Bien, alguno sobre este mapeo que nosotros hicimos fue a través de una encuesta en línea y se obtuvieron 106 respuestas que nosotros, 106 empresas contestaron, digamos, nosotros somos parte de esta economía creativa y así nos comportamos, ¿no? Entonces tenemos cuántas personas empleas, cuántos de ellos, de estos emprendedores, tienen estudios profesionales, cuántos de ellos son mujeres, cuántos de ellos es la primera vez que emprenden, o la segunda o la tercera vez que emprenden. Entonces queríamos saber este tipo de cosas, fue a través de esta encuesta, que es representativa. Nos pareció representativa porque también tenemos un directorio de empresas culturales veracruzano. Seguramente está desactualizada porque pandemia, muchas de estas habrán desaparecido, pero muchas otras se crearon justamente en la pandemia porque vieron alguna oportunidad de negocio. Entonces, bueno, voy a dar esta cifra que seguramente está desactualizada mientras la digo. Y alguna empresa está desapareciendo en este momento y se están creando dos nuevas, ¿no? Mientras hablamos. Entonces, estamos hablando entre 400 y 600 empresas culturales que tienen su base en la creatividad, el talento, digamos, el talento artístico y la cultura en el estado de Veracruz. Entonces, estamos hablando entre 400 y 600. No me atrevería a decir cuál es el aporte económico de estas empresas, porque no hay un estudio que lo demuestre. Y el tipo de encuesta que nosotros lanzamos, fuimos muy cuidadosos de no preguntar datos, porque la gente pues sigue siendo de, bueno, a ver, si yo digo, seguramente después Hacienda me va a estar reclamando de que no declaro. Hay una gran informalidad y todavía hay una gran desconfianza en la forma en que hacemos nuestras declaraciones y pagamos nuestros impuestos. Entonces nosotros dijimos, bueno, mejor no preguntamos esa parte, porque ya sabemos que si obtuvimos 100, que no son todas, si empezamos a meternos así como que a revisar las cuentas de banco, pues vamos a crear mucha desconfianza. Pero bueno, algunos otros datos interesantes es que había una gran paridad entre hombres y mujeres en términos de emprendimiento, y por gran paridad estoy hablando con una diferencia de un 4% entre hombres y mujeres. También descubrimos que el mayor número de emprendimientos en realidad no son de personas tan jóvenes, es decir, no son personas que salen de la universidad y emprenden, tienen una idea. En realidad, la gran mayoría se colocaba arriba de los 35 años, es decir, personas que ya tuvieron algún otro tipo de empleos y de pronto descubrieron que en la creatividad hay un potencial importante pues, para hacer negocio, para crecer, ¿no? Esto es interesante y sí vimos que cerca del, si mal recuerdo, 84% son personas que tienen algún tipo de carrera. Es decir, difícilmente, al menos en cuestiones de creatividad y de cultura,
pues solamente un 16% mostró, perdón, un 26%, no, 16, 84, 16, claro, mostró que, pues que el emprendimiento venía pues sin tener algún tipo de formación académica, por básica también que fuera. Y un detalle muy importante, que se concentra en las grandes ciudades, particularmente en Jalapa, en Veracruz, en Córdoba y en Orizaba. En menor medida, Poza Rica, Coatzacoalcos, Tuxpan. Entonces, claramente, pues hay una, digamos, son sectores que necesitan tener, o sea, que no pueden crecer aisladas, necesitan tener acceso a el talento. O sea, ahí es donde van a crecer, ¿no? Si yo tengo una empresa que busca hacer, qué sé yo, audiovisuales, pues necesito personas capacitadas para hacerlo, necesito actores, necesito guionistas, necesito técnicos, y todo eso no lo voy a encontrar si me voy a vivir a una ciudad pequeña. Entonces, pese a, digamos, los avances, digamos, en las facilidades para establecer negocios y tener vínculos comerciales a través de Internet, lo que se demostró es que pues, las grandes ciudades siguen siendo los lugares donde se tiene, o sea, donde la gente acude para desarrollar este tipo de empresas culturales y creativas. Eso para el caso de Veracruz, pero a nivel nacional, pues es muy claro. Se establecen en la Ciudad de México, sobre todo es digamos, la tajada grande de ese pastel, pues es la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. Son como las tres grandes concentradoras, ¿no? de las empresas y las industrias culturales. En menor medida, otras ciudades importantes como Monterrey, como Tijuana, y aunque no está, digamos, demostrado científicamente, me permitiría decir que ciudades como Oaxaca, como Jalapa, como Mérida, pero también son grandes concentradoras de las empresas culturales. Y no es de extrañar, piensen ustedes, ¿no? Es decir, se puede, digamos, hay un recurso cultural allí, en Oaxaca, en Mérida y en Jalapa, pues que es inagotable, ¿no? Es un recurso inagotable en términos de el patrimonio. Son ciudades que forman creadores y donde los creadores culturales y creativos encuentran, digamos, formas de mantenerse y de crear riqueza y de crear empleo, pues con base en esto. Y hay consumo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, esto no está, por ejemplo, si ustedes entran a la cuenta satélite de cultura, es muy difícil obtener una desagregación por estados y por ciudades. Pero bueno, pues más o menos podemos afirmar esto a grandes rasgos. Marco, y una última duda con respecto a lo conceptual que decías de el tener la industria creativa cultural separada un poco de esta economía naranja. ¿Crees que es un tema también de los medios, un poco de la formalización, de tal vez los aspectos de entretenimiento que maneja, por ejemplo, la economía naranja, en el sentido sobre todo de intentar como diferenciar, por ejemplo, si un creativo se percibe a sí mismo como parte de un grupo o del otro, o es algo que a lo mejor, digamos que a nivel de discusión no es como que se presenta tan evidente, ¿no? Lo pregunto porque creo que hay algunas convocatorias en donde la línea se desdibuja muy fácil, o donde tal vez la identidad de quien está creando en ocasiones pues puede pensar que está como un poco en las dos pistas, pero no sé si es algo que tú veas así como con algún elemento diferenciador más claro. Yo pienso que esta diferencia es necesaria. Es decir, no toda actividad cultural necesariamente es una actividad económica. O sea, eso también es cierto. Es decir, cuando yo elijo, por ejemplo, ver una película, ¿no? Entonces, prendo la televisión, veo esta película. Entonces, hay
películas que podemos llamar son de arte, y están las películas de los Vengadores. Y yo he decidido, pues hoy tengo ganas de ver una película de arte, ¿no? Bueno, entonces voy a buscar y veo, tal vez Netflix no es el mejor lugar, pero bueno, hay otras opciones. Siempre puedo ver algo en Canal 22. Y por ejemplo, digo, pues no me gusta, me voy a ir a ver el Canal 22 o el Canal 11, porque hay un documental. Entonces yo veo este documental y para que este documental, qué sé yo, sobre cualquier tema, ¿no? Em, los grupos de salsa y de cumbia en Tepito. Ya hay un documental sobre esto. Entonces, y yo decido ver esto porque pues, me interesa el tema o qué sé yo, por las razones que tenga, y decido ver ese documental. Este documental, para que existiera, probablemente recibió una beca del Estado, o algún tipo de estímulo del Estado para poderse crear, y después me lo están transmitiendo a través de un canal estatal. Y yo estoy prendiendo la televisión y realmente no me están cobrando nada por ver el canal 11 o el canal 22, no es como una plataforma de Netflix, digamos, ¿no? Por supuesto, la creación de ese documental, pues costó dinero. Alguien tuvo que pagarle a ese camarógrafo, a ese sonidista, a ese editor. O sea, por supuesto, pero el origen es, vamos a decir en este ejemplo, el origen de ese recurso muy probablemente no vino del Estado, no con intención de hacer negocio, sino con intención de promover, qué sé yo, alguna manifestación artística o cultural. Entonces, eh, es complicado, digamos, poner mi acto de consumo como parte de esa economía creativa, porque yo la vi en el canal 22 y además recibió una subvención del Estado, es decir, lo pagaron los impuestos. Y yo también cuando lo estoy viendo, me lo están pagando los impuestos, porque tenemos una señal pública. Entonces es muy complicado colocar todo eso dentro de la economía creativa, porque como se mide la economía creativa en realidad es a través del pago de impuestos. Entonces todo lo que sucede en la informalidad, ese grupo de teatro callejero, no puede ser medido, o sea, porque no pagan y porque no están dados de alta, porque no están dados, no tienen una recaudación que se pueda medir. No sabemos cuántas personas participaron en ello, no sabemos cuánto pagaron, o sea, no sabemos realmente nada sobre estos grupos. La artesanía, que yo daba el ejemplo hace rato, honestamente no tenemos la más mínima idea de cuánta riqueza genera la artesanía. Suponemos que genera mucho dinero porque hay exportaciones y las exportaciones sí las podemos medir. Esto sí, o sea, sí queda, digamos, una evidencia. Pero estas otras, cuando yo voy a los pueblitos y digo, ah, mira, está bonito el molcajete, me lo llevo. Ya, yo pagué un dinero a saber cuántos molcajetes nos están comprando ese mismo día alrededor de este país. Entonces, no hay forma de medirlo. Sin embargo, alguien está viviendo de hacer molcajetes. Ese alguien está pues, manteniendo una familia y pagando la renta y comprando comida. Entonces, es muy difícil, digamos, poder establecer. Entonces, realmente lo que define qué es la economía creativa son esos sectores económicos que sí son fácilmente definibles en términos de los impuestos que pagan y los empleos que generan. Esa es la otra, porque también hay una gran informalidad. Seguramente, si alguien ha ido a alguna función de teatro o de danza de algún colectivo, probablemente lo que costó hacerlo y lo que se recupere nunca pasa por Hacienda. O sea, nunca sabremos cuánto dinero se le invirtió, el tiempo que se le invirtió, porque finalmente todo el tiempo, el conocimiento que se le invirtió para poder crear una obra, una muestra, un acto escénico. ¿Cómo lo medimos, no? Hoy por hoy no tenemos esas herramientas. Entonces, sí podemos como distinguir entre estos otros actos de consumo cultural y lo que es la economía, lo que es la economía creativa. Finalmente, particularmente para el sector cultural, vamos a decir, el gran generador de empleos y el gran generador de riqueza sigue siendo el Estado, al menos en México, no en otros países. En otros países ya se lo dejaron
a la iniciativa privada y que, pues, que cada quien pague lo que quiera pagar, ¿no? Y en ese sentido, pues, el Estado no tiene por qué estar, vamos a decir, subvencionando los entretenimientos de la gente, ¿no? Si quieres ir al cine, pues paga tu boleto de cine. Y ya está, ¿no? Es así como que si le dijeras, ya no tiene mucho sentido tener el Instituto Mexicano de Cinematografía o la Cineteca Nacional, porque para eso está Cinépolis y para eso está Cinemex. Y en ese sentido, pues que sean ellos los que regulen, pues, los consumos. Si la gente quiere ver cine de arte, pues que nos pague por ver cine de arte, ¿no? Y ya nosotros veremos si la programamos más o menos. Podríamos entonces decir que en el caso mexicano es el Estado, el Estado mexicano, digamos, sigue siendo, pues, el gran generador digamos, de la derrama económica y de la generación de empleos. Eso, pues, es un hecho. Entonces, pero nuevamente, lo que genera el Estado, toda esta derrama económica, no puede ser incorporado en las industrias creativas, porque no lo hace con un afán de lucro, ¿no? Estos son impuestos que se canalizan a través de una Secretaría de Cultura, un instituto, un consejo, y hacen un montón de cosas. Y todo esto es derrama económica, pero pues no se puede medir como si fueran como un sector económico, ¿no? Es decir, no es como el restaurantero o el hotelero, ¿no? Entonces, pues creo que sí, mientras esto siga sucediendo así, para este país y yo creo que para buena parte de los países del planeta, sí será importante seguir manteniendo como esta diferenciación entre lo que se aporta. Y yo creo que estos datos que tiene la UNESCO en realidad solamente están midiendo de verdad una parte, no sé si pequeña o grande, pero solamente lo que sí sé es que solamente es una parte digamos, de toda la riqueza y todo el empleo que se genera y no solamente necesariamente empresas, individuos, ¿no? Individuos solos. El actor que consigue de pronto un papel en alguna obra, que no forma parte de una gran empresa ni de una pequeña empresa, no forma parte de nada. Sin embargo, pues está pudiendo llenar su refri y ponerle gasolina a su auto gracias a que hay una manifestación cultural y alguien está dispuesto a pagar por ella. Muchas gracias, Marco. No, pues está bien interesante digamos, marco de análisis, porque creo que muchos proyectos que pueden, a lo mejor en algunas universidades o en contextos donde hay desarrollo del concepto del emprendedor, ayudaría mucho a hacer esta diferencia, sobre todo nuevamente cuando está el individuo o el grupo que está planteándose la creación, ¿no? Y que llega al punto a lo mejor en el que pues vemos también muchas iniciativas como para orientarlos hacia la formalidad, entre comillas, como con una idea de lo que tú platicabas de desarrollo y demás, pero a la vez puede tener incluso a lo mejor un modelo híbrido, no lo sé, en el que pueda operar también en ambos esquemas, ¿no? Pero creo que la diferencia conceptual que nos acabas de dar es importante, o sea, al menos ¿por qué no decidir en ocasiones cuándo o qué tipo de proyecto puede estar más encaminado hacia uno u otro, ¿no? Sobre todo por este tema que vemos del impacto social, creo que también es importante entenderlo así, ¿no? Con esas dos dimensiones. Sí, claro, pero creo aquí que tiene que ver un poco la conformación de cómo se concibe el sector cultural desde el gobierno. Tiene aquí, pues, resabios, digamos, históricos, ¿no? Entonces, yo diría que desde la creación de la propia nación, tenemos un modelo más bien que tiende hacia el francés. Nuestra constitución, pues, está basada, digamos, en un modelo francés, donde es responsabilidad del Estado el proveer cultura o arte a sus ciudadanos. No es un modelo que se comparte en todo el mundo, pero es el modelo que nosotros hemos adoptado y lo hemos defendido a ultranza, ¿no? Entonces, es un derecho de los mexicanos el poder entrar a un museo sin pagar un boleto.
y lo concebimos un derecho, ¿no? Entonces, de pronto nosotros como que naturalizamos este tipo de actos. Es decir, bueno, ¿y por qué cuando voy a la Cineteca Nacional? Pues por supuesto que no voy a pagar lo mismo que en Cinépolis, porque para eso pago impuestos. Entonces, nosotros hemos, vamos a decir, hemos naturalizado el que tenemos ciertos derechos de acceso a la cultura y el Estado está obligado a darnos boletos subvencionados, espacios, educación artística, si alguien quiere ser. Y todo esto el Estado está obligado a darlo. Y lo concibimos como una cosa así obvia. Bueno, de obvio no tiene nada, porque hay otros países donde esto es así como de, ¿cómo? Cuando vas a un museo no pagas. No, pues, ¿cómo crees? Si es un museo del Estado, desde el gobierno, ¿cómo crees que va a pagar? Pues para eso pago impuestos. Y se quedan con así de, o sea, no conciben que alguien pueda acceder a un museo sin tener que pagar sin tener que pagar por ello. Aunque sea un museo del Estado. O sea, en muchos, bueno, Francia, sin ir más lejos, sus museos del Estado le cuestan también a sus ciudadanos. O sea, no es que entren gratis, tienen que pagar unas cantidades y tampoco es que veas así, por ejemplo, el cine francés así tan connotado por... Bueno, en realidad ir al cine en Francia ya es una cosa verdaderamente difícil por el costo. Entonces, bueno, sí, esto, digamos, esta diferenciación, digamos, de la esfera de lo cultural y la esfera de lo económico, y que históricamente lo hemos tenido separado, estamos ahora en un momento donde lo tenemos que empezar a romper estas esferas, empezarlo a ver como un fenómeno económico, y en ese sentido, pues, adoptar otro tipo desde la función pública, adoptar otro tipo como de enfoques, ¿no? Donde pues tenemos que entender que estamos aportando al trabajo, estamos aportando a la creación de empleo y estamos aportando al desarrollo. Entonces, esta esfera deja de ser una esfera, pues, como una burbuja. Esa burbuja pues, se tiene que romper y empezarlo a concebir como un fenómeno social, con su connotación económica, con su connotación, digamos, de aporte al desarrollo y al medio ambiente, ¿no? También ya con esto termino. A mí me gusta hablar también de la moda, porque es de las empresas, o son de las industrias que más contaminan el medio ambiente. La forma en que la industria de la moda, que tiene que ver con diseño y que tiene que ver con cultura, contamina es pasmosa. O sea, hay fotografías de islas completas de camisetas que no se vendieron en el mundo. Entonces, los países de primer mundo le pagan a los países pobres por ir a dejarles todas sus camisetas que no se venden y se crean islas. Entonces, y van a estar esas islas ahí por los próximos 300 años, porque, o sea, son enormes, son vertederos de esta moda tan rápida que tenemos en algunos, tal vez en México no es tan notorio, pero tenemos 4 temporalidades, 4 temporadas de moda, y cada una de estas temporadas tiene que genera muchísima riqueza y hay un montón de consumo, y la forma en que esto se mantiene es teniendo prendas que solamente duran 4, bueno, a veces 2, de 2 a 5 años. Es decir, son productos pues, desechables, y como todo lo desechable, pues tiene digamos, tiene un factor lo que llegan a contaminar, ni siquiera lo concibimos, ¿no? O sea, la cantidad de agua, la cantidad de tintes, la cantidad de químicos, la cantidad de tierras que le tenemos que dedicar a un producto como el algodón. O sea, no tenemos de verdad forma de concebir la forma en que le estamos dando en la torre del planeta cada vez que compramos la camiseta de moda. Entonces son cosas que tenemos que cambiar, ciertamente. No podemos seguirle apostando a este consumismo, esta locura. Si queremos realmente pues, dejar dentro de 15 años pues algo un poco más decente de lo que lo encontramos. Muchas gracias, Marco. Sí, pues yo creo que es un mensaje con el que podemos cerrar, porque estos son los costos del desecho prácticamente, ¿no? O sea, como una fase lineal incluso, ¿no? De esta visión de producción, es una etapa que a lo mejor ya no está tan clara, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor no se presenta hasta que tenemos frente a nosotros un monstruo como el de estas islas de basura para hacer la reflexión cuando ya no se puede más, ¿no? Y creo que es parte de lo que esos objetivos quieren evitar, ¿no? Llegar a estos extremos y en estas magnitudes.
Bueno, Marco, pues nuevamente te agradezco muchísimo la conversación a nombre de la Universidad de Jalapa, todo el espacio que pues hemos tenido aquí de diálogo, conocer sobre todo cómo se está traduciendo y se está trabajando en lo regional con estas pues nociones también y intenciones, digamos, de cambiar las líneas o las narrativas alrededor de lo que es el desarrollo y desde luego considerando el impacto social. Pues muchas gracias nuevamente, Marco, por tu participación. Pues ojalá podamos encontrarte en algún otro foro. Te paso en un momento también nuestro programa, pero pues nuevamente un gusto siempre platicar contigo. Igualmente, Guillermo, pues buenas tardes tengan todos y todos. Pues ojalá haya podido ampliar un poco su visión, digamos, de su papel ahora que están estudiando. Pues hay mucho por hacer y hay forma de hacerlo de forma inteligente. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta poder pues transmitir un poco de esta experiencia que he ido obteniendo y con todo gusto, pues cuando gustes, pues aquí estamos. Gracias, Marco. También si tienes alguna convocatoria, algún programa que gustes que compartamos con nuestra comunidad, con mucho gusto también estoy al tanto para hacerles llegar el mensaje. Perfecto, muy bien, pues así lo hago. Gracias, que tengan muy buena tarde a todos y pues bueno, en un momento estaremos aquí proyectando los siguientes eventos y nos vemos en unos minutos. Gracias. Hasta luego.